Bueno, primer momento del encuentro de hoy en Junín. Estamos en el fines de mayo, ¿sí? Reunidos, acá hay gente, después vamos a decir los nombres, hay gente de Junín, creo que hay gente, vinieron de Pergamino, y creo que hay gente de otro lugar, de Junín. No, ¿son todos de Junín? Las Toldos. ¿Vos? Las Toldos. Los Toldos. Ah, qué lindo. Estamos en un tiempo que se habló muchísimo, el 2012 o de estos tiempos, muy especiales, pero muy especiales, y que tiene mucho que ver con, se habla de una posibilidad de un cambio de la humanidad. Algunos hablan casi con temor de que el cambio es de dolor, catastrófico. Bueno, cada uno vive la vivencia que quiere. Para otros tiene que ver con un cambio en humanidad y que cae la política y cae el dólar y cae la internet y para otros, por ejemplo puede ser el caso, es un cambio de la conciencia, es interno. Y el cambio externo es producto de un cambio interno, lo que pase adentro y se modifica afuera. La ley básica de pensar es crear aquí es clave en lo que estamos viendo, y que lo que yo vivencio como realidad dentro mío lo empiezo a proyectar afuera. Hay mucho material, se llama vida sincrónica, sincrodestino, se habla de un cambio de la conciencia, se lo llamó salto cuántico. Según la física cuántica va viendo de que está evolucionando el ser humano. Ya empezaron a aparecer personas con otras capas nuevas de ADN, que antes no aparecía, con actividad cerebral del lóbulo derecho y antes no era. Y ahora hay gente que nace, hay gente que ya está trabajando más cantidad del lóbulo cerebral que lo que se medía con los aparatos que aparecían. Se apareció lo que era el genoma humano, se está viendo de genética a niveles insospechadas, y hoy les voy a dar algunos datos. Apareció el concepto de células madres. Parece que tenemos células capaces de hasta recuperar un brazo cortado. Se está descubriendo. Tiene la capacidad de autosanarnos. Todo esto es ciencia. Lo que les voy a explicar es algo que trasciende esa ciencia, pero la activa. Todas esas capacidades que encerramos los seres humanos, donde estaba dormido el 95% del cerebro, y parece que a pasos agigantados va a empezar a activarse. Se descubrieron 13 capas de ADN. No entienden qué hace la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y le dijeron que era chatarra. Lo que no se entiende se desvaloriza generalmente, o en secreto se investiga. Y después, viste, algunas multinacionales las venden como pueden. Y hay otros locos como mi persona y muchos científicos, terapeutas, buscadores, que estamos dándonos cuenta que esto se puede activar en forma muy natural. Y nos estamos encontrando y estamos compartiendo. No se regala, porque lo que yo les digo a ustedes lo van a dar a otros, en esto de que uno, si tiene manos para recibir, tiene para dar. Por lo tanto, yo se los comparto y ustedes después lo comparten. Ese es el valor real. Es un ida y vuelta. Vieron que el agua hace que los minerales entren hasta la tierra, va absorbiendo los minerales, mineraliza todas las capas de humus que va pasando, y el agua se mineralizó porque le dio riego a la planta. Y la planta en sus hojas le dio minerales al agua bajo la tierra para que luego cuando llueve, sale, va muy mineralizada. Todo es un trabajo en equipo, menos el ser humano, que se hizo dueño de los animales y hasta mismo dueño, algunos de la gran mayoría de los seres humanos, los dueños de la verdad, que fueron llamados reyes, fueron llamados los mandatuti, que generalmente fue por el miedo, a través de guerra, de la violencia. Es la historia de la humanidad. Está por terminar, parece ser, chicos. Yo les voy a compartir hoy una técnica que a mí me llega cuando yo tendría, la persona que me lo enseña, yo tendría unos 9 años. Lo conozco, yo nací también en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham,
mucho más cerquita de la capital. Y nací en algún lugar donde habían tambos y donde habían plantaciones, mucha verdura y estaban los caballos sueltos y bueno, y había que cuidar de los caballos porque no coman los jardines. Van a ser 60 años atrás el año que viene, que nací en ese espacio, en un lugar que era un pueblo de ingleses, muy lindo, con las casas inglesas. Cuando trajeron los ferrocarriles, fueron a vivir a Hurlingham y a Temperley. Entonces todo era muy... y yo viví en una comunidad, era en la época de Evita, donde se hacían construcciones, los bancos, y lo pagaban casi en 50 años, más o menos. Entonces todos los que vivían ahí eran compañeros del banco. Por lo tanto, tuve todas las mamás que habían, ahí era mi mamá, y todos los hijos eran de todos. Yo nací en una comunidad. En la parte de atrás teníamos abiertas las puertas de todos, no habían puertas, porque yo podía ir a la de un vecino o tomar la leche en la parte de otro vecino. O sea que tengo una conciencia muy de hermandad, muy de que se prestaban las cosas, se cultivaban. Los tomates que cultivaba uno era para todos, se los daban, porque era como, mira qué ricos tomates que sembré. Se compartía. Eso dejó huellas en mi persona. Soy una persona que necesito vivir en comunidad. Y tiene mucho que ver con lo que estamos por descubrir, o el salto que va a dar la humanidad según las personas que van vislumbrando lo que viene. De pibe me conecté con este hombre. Yo tenía una característica media particular, que no hablaba, tenía una especie de autismo selectivo, por lo tanto era más mimado, era más como que estaban detrás mío. Con esta persona empiezo como a hablar, y esta persona me va contando que viene de un lugar muy lejano. Justo había una película en esa época en blanco y negro que se llamaba Horizontes Perdidos, Horizontes Lejanos, de un avión que cae en el Himalaya, y justo pasaban por ahí una expedición que iban a un lugar dentro del Himalaya que era siempre primavera, y la gente vivía 180 años, 200 años, y el que lo había organizado tenía como 300 años, era como un lama, una cosa así. Esa película, cuando la veo, me impacta mucho, y cuando lo veo a este hombre, que vamos a llamarlo Pablo, me decía que él venía de ahí. Y yo me puse a llorar, porque yo sentí que yo también había venido de ahí. Porque cuando vi esa película me sentí que yo era de ahí, pero no sabía explicármelo. Yo sabía lo que pasaba ahí, yo entendía lo que se vivía ahí. Este hombre me dijo que yo había nacido acá, pero yo vine de ahí. Y ahí empezó la locura de Eduardo, porque de entrada empezó a ver una persona que me empezó a hablar de que se nace, se muere. Mis padres, y la gente que me rodeaba, como me veía que no hablaba, no me dio muchas luces, entonces no me metieron ni el catolicismo ni nada. Y la señora que hacía catequesis decía que yo no era normal. Entonces no me metieron ni diablo, ni encarnación, ni no encarnación. La verdad, fui bárbaro, me elegí el lugar adecuado. Entonces no tenía ninguna intoxicación. Tenía un tío macanudísimo que me prestó un primer libro cuando yo ya leía, que era Lousa Rampa. Ese fue mi primer intoxicación que tuve literaria. ¿Se imagina? Que él encarnaba, que la astrología, que vidas pasadas tuve, que la sanación, que el tercer ojo. Claro, yo nací así. Lo más lindo que este hombre me hablaba de lo mismo, me iba llegando, después me di cuenta por sincronicidad, el material. Esto ocurre también ahora, pero yo era como más puro, como no tenía traba, atraía que esas cosas, las películas, los personajes. Este hombre fue contándome cuentos, charlaba conmigo. Yo siempre digo esto, parece reiterativo, yo no le entendía nada. Pero fui madurando y entendía todo, con una memoria que tengo, pero perfecta. Frases, momentos. Me quedó muy marcado lo que me decía. Eduardito, yo hoy te vine a buscar ahora, porque vos en un momento me viniste a buscar. Claro, no entendía nada y nunca había escuchado eso. Yo dije, ¿en la panadería?
¿Alguna vez que fuimos al cine y mi papá lo trajo en coche? Vos me viniste a buscar, yo pensé que lo había ido a buscar a algún lugar de Burlingame. Pero a mí no me preocupaba no entenderlo, porque yo sentía que lo sentía. Yo lo sentía. Y lo sentía y me ponía alegre. Es como cuando mucha gente que conozco en internet y nos vemos por primera vez, vienen así tipo, ¿no? El otro día vos me decías que estabas nerviosa. ¿Y de qué? Porque parece ser que nosotros hemos pactado reencontrarnos. Ahora empiezo a hablar yo cosas raras. Ustedes, si no me entienden, van a ver que después cae la ficha. Él me decía que habíamos nacido en un momento que todos nos íbamos a reencontrar de esos viajes. A él lo llamó de mi viaje sagrado, de tu viaje sagrado, Eduardo, del viaje sagrado de cada quien. Y él me decía, insistía, que el viaje sagrado no tenía que ver con religión, tenía que ver con el simple hecho de vivir. Y que era tan sagrado ese hombre que tenía que ver por qué estaba alcoholizado. Había un alcohólico en el barrio, siempre hay algún alcohólico que la mujer lo deja durmiendo la mona ahí a la noche, ¿viste? De verano sobre todo, en invierno no porque se moja, pero siempre había un por ahí. Y decía que todo era sagrado. Yo no entendía el concepto sagrado. Él me decía que llegado el momento lo sagrado era muy sencillo. Y me dijo la palabra primera, lo sagrado es religiosidad. Y empiezo a indagar qué significa religiosidad. Y significa reverencia por la vida, no religión. Religión tiene que ver con una institución, con gente verticalizada, de obediencias o libros sagrados. Y religiosidad tiene que ver con respeto, reverencia y respeto por la vida. Toda, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito de la mística. Él me contó que había venido del Himalaya. Es decir, yo lo deduje porque él me dijo, ¿viste esa película? Yo vine de ahí. Entonces, esa película ocurría en el Himalaya. Él hablaba muy bien el castellano, pero yo cuando yo ya tenía 18, 19 años, iba al Ashram de Ramakrishna, que queda en Bellavista, y hablaba muy bien otro idioma, con otros, pero muy bien. Él después me contaron que sabía hablar todos los idiomas. Asombro, y eso tampoco lo entendí, hasta que hoy voy entendiéndolo desde lugares intuitivos, que una de las últimas veces que lo vi me confidenció que tenía 185 años. Era tan pura su diálogo, era tan impecable su presencia, era tan luminosa su forma de ser, que yo no dudaba que tenía esa edad. Y en ese tiempo último que me dijo que tenía 185 años, hoy tendría 225 años. Pasaron muchos años. Y lo vi un ratito en Capilla del Monte. Más joven que antes. Ahora les cuento cómo lo hizo. Él fue de algún modo una persona que me fue dando pistas en el arte de vivir, en el arte de buscar constantemente el equilibrio, en el arte de no engañarme, en el arte de la autenticidad, en el arte de ser transparente, en el arte de ser sincero, sencillo y sensato. Me lo decía con cuentos, me lo contaba, me hacía reflexionar. No son muchas las palabras que tengo de él, pero fueron profundas, me hacía observar. Me enseñaba a oler los distintos olores del eucalipto en primavera, verano, otoño y invierno. Y después me decía que yo tenía que... Este es el eucalipto con flor. Me mostraba que nada era igual a nada, ni una hojita, ni porque no había nieve para decirme que hay un copo de nieve igual a otro. Y me decía que todos teníamos una huella digital, cuando lo iba entendiendo en la secundaria, que así como había una huella digital que me hacía único, teníamos una huella digital que era nuestro espíritu, que se iba a llamar de muchos nombres, el yo superior, el Cristo interno, los gnósticos lo llaman el átomos nou, el Atman, el Om Mani Padme Hum, el Soham, pero que era la misma cosa, y que la clave de que él había venido a la Argentina era porque cuando venía el siglo que viene, para mí era lejos, a un chico de 14, 15 años, el siglo que viene era, no sé lo que era,
decía que todos íbamos a estar conectados con esa huella digital. Y comentaba que había un paisaje artificial formado por todo lo que nos decían que era la verdad. Y que teníamos que trascender ese paisaje artificial por el paisaje real. Y entonces él me decía, por ejemplo, el paisaje artificial es usar corbata, me decía, tener traje, tener títulos. Yo no le entendía nada porque a mí me decían que tenía que estudiar en la universidad, pero yo lo escuchaba. Porque así como cuando me dijo 185 años, le creí desde ese lugar que uno tiene, que se llama la intuición, es un lugar que es sagrado de uno, que uno sabe. También todo lo que me dijo, yo sabía que era otra verdad, pero que iba a llegar en su momento a entenderlo. Los vi hasta los 19 años, en los últimos años fue que me enseña la respiración unificada, el último año. Muchas de las cosas que comparto son llaves, frases que él me da y las fui desarrollando. Experimenté 34 años de terapeuta, 34 años hasta hace 5 años. Ejercí desde los 20 años, yo empecé musicoterapia y después di equivalentes de psicología. Ya desde antes de recibirme trabajaba en instituciones gratis, hacía la experiencia. Yo decía que uno aprende más por la experiencia que por la teoría. Sí. Es así, ¿no? Yo tenía esos datos, él me decía, vos vas a recibir conocimientos, que es información, pero lo único que te hace sabio es experimentar. Tampoco lo entendía, pero sabía lo que me quería decir. Dice, hay mucha gente que es inteligente, pero no es sabia, tiene mucha información. Y cuando la sabiduría no existe en esas personas pueden transformarse en manipuladores de la realidad, en manipular al otro. Yo no sabía lo que era eso hasta que fui terapeuta y vi la patología. Empecé con patología infantil, seguí con la patología adolescente, sobre todo el daño que hace la droga. Seguí con patologías familiares, o sea, la patología, el brote psicótico como emergente de un grupo familiar que oculta cosas, que busca emergentes. Entonces estudié muchas técnicas de psicología social. Me transformé en varias maestrías de psicología social, desde la escuela de Pillon-Rivière a las últimas. Fui un curioso de la neurociencia cuando aparece para testificar. Soy un curioso de las técnicas de diagnósticos. Estudié 5 años grafología, test, más lo que aprendía, más astrología, más arquetipos de Jung. Bueno, no, yo parezco un tragalibro. Lo que pasa es que tengo un método de estudio que agarro el libro, leo el título, leo los capítulos, veo el glosario y te cuento el libro. Tengo como una habilidad de alta síntesis, soy muy didáctico, hago altas síntesis. Yo tengo una visión, ¿vieron Benetton que hace cuadritos de búhos y que forman un gran búho? Se llama visión puntillista. Yo puedo ver distintos momentos de una persona y ver el trasfondo. Yo veo a 4 personas de una familia y puedo ver lo que se oculta. Es decir, me transformé en un espía positivo de la conducta humana. Y para eso me empecé a informar sobre las biografías de la gente que sobresalió, la historia, antropología, antroposofía. Empecé a estudiar la visión sociológica, política, social, económica, y entre eso estaban las religiones. Y me interesó Madame Blavatsky, y me interesó Händel, y Rudolf Steiner, y todo eso que es espiritualidad, pero también me interesó quién era Marx, qué decía en El Capital, o qué decía Platón. Y me fui como de algún modo. Ahora, ¿cómo lo hacía? Con este método. Tengo síntesis. Puedo ir leyendo, tengo que traspasar el modo en que lo escriben, porque me distrae, y puedo entender a José Ingeniero a dónde quiere ir. Todos sus libros te puedo explicar en 10 minutos, quiere ir a este lugar.
Claro, como lo aprendí a ver en los otros, lo aprendí a hacer en mí. Y lo aprendo a hacer cuando tengo pacientes, esa gran síntesis que es la huella digital. ¿Quién sos? No, ¿cuál fue tu información? ¿Quién sos? ¿Quién en esencia sos? Y me volví un terapeuta bastante reconocido. No creo en los títulos, en la fama, en el renombre masivo. Soy una persona que me manejo con un bajo perfil. Y fui descubriendo leyes. A veces una persona, este grupito puede difundir a miles de personas si uno lo comparte al otro, porque me di cuenta que lo que ocurre adentro, hay leyes afuera que hace que se materialice en mi realidad. Y esto me lo explicó Ho'oponopono con una claridad como ninguna otra técnica me lo había explicado, ni de psicología. Afuera no hay nada. Todo esto yo lo explico en kilómetros de horas. En una hojita que les voy a mandar mañana o pasado, está todo en orden porque si yo tengo que explicar todo lo que sé, no. Entonces vayan de a poco, y su intuición va a decir, ahora voy a escuchar ahora voy a escuchar aquello, ahora me interesa lo otro. Porque descubrí que hay una ley que me voy conectando con personas que, como están abriéndose a estos conocimientos, así como yo atraje sin querer a un Pablo, o atraigo sin querer a una María Ángeles que me invita, o a Claudia que me ofrece el lugar, hay un universo que está a disposición nuestra cuando uno tiene claro a dónde va. Y no hay que hacer nada, solo ser. Todo eso lo explico con lujo de detalle. Todo está en la respiración unificada. Pablo me contó que nosotros, me incluía a mí en la vida anterior, me hizo experimentar el recuerdo de mis vidas pasadas, me hizo una técnica con la respiración unificada que me recordé hasta el nombre que tenía como Swami, puedo recordar a voluntad ese único viaje sagrado que tenemos en varias realidades. Yo todo esto lo explico con códigos muy sencillos. Los que me conocen saben que tengo un código muy sencillo. Tengo el código de un hombre que le hablaba a Eduardito. Hablo claramente. Soy directo, no tengo prejuicios, o sea que no emito juicios, y puedo compartirte todo y te lo voy explicando con ejemplos cotidianos y gráficos. Él me decía que nosotros formábamos parte de un ashram, y que un ashram no era un lugar como el Ramakrishna, no era un lugar, es un estado de conciencia semejante. Hay personas que se conectan por estados de conciencia semejantes, y eso forma un encuentro en la vida, un reencuentro sagrado. Son pares, que va más allá de maestros o discípulos, que eso es la forma exotérica con que se explica esto en los niveles más sutiles, donde todo ocurre porque hay toda una inteligencia a disposición de cada uno de nosotros, solo que esa inteligencia va a accionar aquello que yo creo. Tú lo crees, tú lo creas. Metafísica al alcance de todo, Connie Méndez, una diosa. No dijeron más nada que eso desde Connie Méndez. Se puede vender sofisticadamente y caro, pero es lo mismo, pensar es crear. Que tampoco viene de Connie Méndez, viene de una canalizadora que hizo de Saint Germain, el libro de oro de Saint Germain, en la década del 37, grupo Roger. Pero esto también estaba en las escuelas herméticas, Hermes Trismegisto, el Kybalión. Hay tres personas que lo estudian, son anónimas, y dice todo es mente, el universo es mente. Allí donde está tu atención, eso te transforma en realidad. Todo esto yo lo había estudiado, soy curioso, soy fácil de deducir. Se imagina que yo no estoy leyendo a Madame Blavatsky, yo estoy leyendo a Madame Blavatsky y relacionándola con todo lo que leí, más las películas que vi. Tengo poder de síntesis, yo puedo parcializar para conocer el glosario de la persona, pero para llevarlo a un estado de conciencia de pares. El Sagitario tiene la visión de hacer las cosas macrocósmicamente. El sagitariano tiene una visión macrocósmica de la realidad. Va a la esencia, va a la síntesis. Yo soy sagitariano, nací en una casa sagitariana.
19 de diciembre, donde mi sol está justamente donde está la puerta del gran sol central, a 27 grados. Estudié, pero ¿tenés título? No, soy curioso. Y aparte estoy con gente que sabe y yo pregunto y me voy como informando. Llegó un momento que descubrí que esa huella digital y la carta natal es la misma cosa, pero para mí me es más fácil ver la huella digital. Entonces me hace falta ver una persona y yo veo la síntesis de todo tu viaje ahora. Vidas paralelas, vidas pasadas. Todo esto lo fui de a poquito adquiriendo y esas son las capacidades que trae el hombre y la mujer nuevos. Pero de aquí a 2 semanas. Y tengo la herramienta, la llave del reino interno, que yo lo comparto como la respiración unificada. Él me comentó que esto lo iba transmitiendo a algunas personas que se formaban escuelas exotéricas espirituales, que tenían distintas modalidades, pero que eran duales. Se lo llamó Advaita en sánscrito. A significa no, Dvaita dual. Que iba a llegar un momento en que el hombre tenía que transitar una visión Dvaita o dual de la realidad, buenos y malos, infiernos y cielo, pero va a haber un momento, y esto está explicado en el Vedantismo Advaita, va a haber un momento en que la persona va a ver que eso era aprendizaje puro y que eran creencias y verdades para llegar a la verdad Advaita, no dual. Y que había un tiempo planetario para llegar a la conciencia Advaita, pero había muy pocos grupos de un ashram que iban a tener que transmitir esta conciencia Advaita para, llegado el momento, compartirla masivamente. No, sin venderse, sin formar escuela, sin necesidad de iniciación. Esto es una técnica autoconvocante. Ustedes deciden hacerla o no, porque el libre albedrío se respeta absolutamente. No formando, no ser seguidores de un gurú, de un maestro. Quien preservó este conocimiento es conocido y lo nombra Yogananda como el maestro de la Giri Mahasaya, que es Babaji. En realidad no tiene nombre y es un grupo, pero son inmortales. Fue conocido como la Hermandad Blanca, se le dieron nombres y se formaron muchas historias con templos etéricos. En realidad es mucho más sencillo que todo eso, es un estado de conciencia. Porque en ese espacio uno es consciente de las multirrealidades y ahí es un estado de conciencia. Vamos de a poco porque puede ir muy rápido. La dualidad se disfrazó de 2 corrientes fundamentales, una solar y una lunar. La solar es la que forman religiones. La lunar, como la masonería, son las que trabajan, pero no en público, con gobiernos, con economías, para la evolución. Lo espiritual en los niveles Advaita es la evolución de la conciencia. No tiene que ver con religión o con códigos secretos sagrados o con códigos de luz. Tiene que ver con la expansión de la conciencia. Pero en la dualidad se necesitó códigos, rituales, ceremonias, iniciaciones, jerarquía, libros sagrados. Gracias. Eso formó parte de la evolución. Y cada vez más sutiles, donde el trabajo era interno. No era un tiempo donde, por ejemplo, el Kempis, en la imitación al Cristo, empezó a hablar de que el Cristo ya podía uno conectarse. Era demasiado anticipado un Kempis. Pero si ustedes quieren leer una literatura Advaita, lo van a encontrar en el Kempis, que habla de uno con el Cristo, sin necesidad de intermediarios, ni rito, pero claro, no, era demasiado de vanguardia. A muchos de nosotros nos acordábamos antes de tiempo y cometíamos el error de, no, pero ya la gente lo tiene que saber, y no se daba. A propósito, no a propósito, creen que se suicidó, dicen que lo mataron. La verdad es su historia, es su karma, diríamos. No sé lo que pasó, no era el tiempo. Vengo de estar con los mayas. Ellos hablan de que pasamos al 5.º sol. Ellos también tienen que trascender la dualidad del hombre de maíz. Y no saben cómo dejar todas las técnicas y ya no sirve más. El 21 de diciembre del 2012, que si ustedes suman todos esos números da el 11,
El 11 significa cuando uno se hizo uno con uno y el uno se refleja, se espeja y forma el 11. Pero no es un número en sí mágico, es una pista. Cuando yo me hago uno con el uno, que es conmigo mismo en mis multirrealidades, recién ahí se espeja el todo lo que es, el otro uno. Y el 11 en realidad no es un 11, es un 1 que se refleja con el 1. Y el 21 de diciembre del 2012, el 12, 21 del 12 del 2012, suman todo por separado y forma el 11, fíjense. Ni el 11-11, ni hay que rezar, ni hay que... Es un estado de conciencia donde uno se reconecta con uno para reconectarse con el 1. En realidad son 3 unos. Sutil, porque Dios es poeta y dejó tremendas pistas como Hansel y Gretel, pero las pistas son internas, está adentro del mapa, y vos tenés tu código de tu viaje sagrado y vos el tuyo. Y vos el tuyo. La respiración unificada me conecta con el uno primero conmigo y mis partes separadas, que es un trabajo del chamanismo, partes perdidas de uno, partes dormidas, de otras vidas o de estas, dormidas en la distracción de una droga o dormidos en la distracción de un hacer plata, que nos quedamos perdidos de nosotros e incompletos como unidad y nos reconectamos y perdidos de viajes paralelos. Todo esto lo explico en sutil. Después voy a contar todo lo que ustedes van a ir informándose sobre la parte terapéutica, sobre la autosanación y sobre el tema de la muerte, los muertos. Estoy desarrollando todos estos temas de un modo muy sencillo, pero sobre todo aquel que hace la respiración unificada, si no, es como Eduardito con Pablo, que no le entendía nada, aunque después llega un día que se entiende todo. Comentaba que habían algunos individuos que iban preservando esta técnica, que es la respiración unificada, y que este hombre era conocido como Babaji. Oh sorpresa, cuando la última vez que Babaji aparece encarnado fue en el año 1970, por 14 años, hasta 1984. Si ustedes van a Google, a YouTube, buscan el mensaje de Babaji y van a ver un chico que aparece de unos 15 años y en 14 años se transformó en un hombre de 40 años. Y todas las frases que él dijo lo van a encontrar en esos 4 minutos, 5 minutos, con el mantra famoso Om Namah Shivaya Namaha. Shiva significa conciencia de unicidad. Shiva significa aquel que rompió la ilusión del Maya. De hecho, al Advaita, a lo no dual, se lo conoce como el juego del Lilaj. Y al Vaita, lo dual, se lo conoce como el juego del Maya. La ilusión, las tramas de la ilusión, que tenemos que mutarlas. Transmutar, mutación trascendental. Alquimia, alquimizar el alma. Alma, química del alma. No importa los idiomas, todas las palabras son poéticas y todas encierran los mismos contenidos. La Torre de Babel es aparente, hasta casi fue un juego necesario. Fue una especie de Houdini que nos pusimos a nosotros mismos para ver si podíamos salir de la trampa, del truco de la dualidad, del Dvaita, dual al Advaita. El Dvaita formó niveles esotéricos, significa religiones, e internos, masonería, grupos secretos, ¿no? Y hay muchos a través de la historia. Y están los que recordaban que venían a conectarse con los niveles más sutiles del ser, de la huella digital, que se lo llamaron iniciados del fuego. Dícese que todo gran maestre, solar o lunar, está cerca de un maestro de fuego, el cual es impersonal. Por ejemplo, dícese que San Martín, que era lunar, la logia Lautaro, que tenía como un objetivo para que la gente evolucione, político, unificar toda América, tenía a Fray Luis Santamaría de Oro, y cuando ustedes ven las cartas, el tipo era impersonal. En la antigüedad los bufones eran los iniciados de fuego.
que podía decirle todo, era la persona de confianza y con alta sabiduría. Por eso hoy se sabe que ayudarnos a recordar, el arte está incluido, todos tendríamos que hacer arte. Todos tendríamos que hacer manchas, todos tendríamos que hacer improvisación actoral, todos tendríamos que hacer talleres literarios para delirarnos y escribir delirio, todos, porque es una pista. Los bufones eran más sabios que los reyes, eran guardianes de este tiempo que viene ahora. Se mantenía en secreto, no como sociedad secreta para manipular la economía, la política o la visión cosmogónica del ser humano, como lo hacía lo lunar. Va más allá de lo lunar o lo solar. Todos nosotros somos iniciados de fuego, llegado el momento, porque es un estado de conciencia. Pablo me dijo que venía a compartir una técnica que yo no entendía nada, llegado el momento la tenía que compartir masivamente. Y yo no sabía lo que me decía, pero lo intuía. Ustedes a lo mejor no entienden todo lo que les digo, pero me intuyen. Lo que yo viví lo estamos viviendo todos en esencia lo mismo, viviendo un viaje sagrado y un viaje de develación donde van a descubrir que el maestro son ustedes. Se llama automaestría. Este es el tiempo que trae lo Advaita. Lo Advaita dice que el hombre no necesita más ni rituales ni lugares para adorar a Dios. Cuando uno busca a personas que eran Advaita, lo encontramos en San Francisco de Asís. Él era Advaita. Plotinio era Advaita. Él buscaba el uno en las Enéadas. Plutón era Advaita. Era una conciencia de que la clave estaba dentro de uno, es saber hacernos la pregunta adecuada para uno develarse a sí mismo. Era Advaita mucha gente anónima, ¿no? Y le iba a comentar, bueno, Babaji sería el que representaba la conciencia Advaita. Jesús era Advaita en el Sermón del Monte. Ahí se ve toda la característica de Advaita. Hombre de poca fe, mirá la planta, no hay que hacer nada, es un tema. Y el Advaita o lo no dual tiene un solo principio: sos uno con el todo. No estás separado de nada. No sos Eduardo, hijo de Pepe Hilda, no sos de Junín, sos del todo, venís del todo y vas hacia el todo, y desde ese sistema, la respiración unificada nos reconecta con una respiración que me conecta con todo. Y respiro, es el truco, y me hago uno, y empieza a ocurrir cosas. Por ejemplo, se empieza a activar las células madres, y uno empieza a autosanarse o a autorrejuvenecerse, entre otras cosas que voy a comentar. Si yo le tengo que dar una fecha a la respiración unificada, tiene siglos, pero no era masiva. Ahora empieza a ser conocida. Es más, es un truco hasta, es una conciencia de unicidad. No se vende, se comparte, y cada uno va a saber en su interior cuándo tomarla, cuándo dejarla, hacerla o cuándo es el tiempo. Pero el tiempo masivo de hacerlo una gran cantidad es ahora. De hecho, yo no hago nada para manifestar la respiración unificada. Y a la altura que estamos, ya estamos llegando a 7 millones de personas que están haciendo la respiración unificada en el habla hispánica. Y ahora empezó ella a traducirlo en el inglés, que me va a ayudar las cositas que yo hago para enseñarlo a otro idioma y que otro me lo traduzca en italiano y otro en francés. Pero todo esto surge cuando hay una sincronicidad donde uno no fuerza nada. Es la total, es el muñequito de sal que se zambulló en el océano de la divinidad. ¿Qué va a pasar con ese muñequito de sal? Se hace uno con el océano de la divinidad. La conciencia Advaita o dual tenía 3 principios fundamentales para, por lo menos, recordar que existe un Dios. Y era Bhakti Yoga, el yoga lo definió con 3 modos. Gnani Yoga, que es el conocimiento. Por ejemplo, la Biblia que está escrita es Gnani Yoga, que se lee, que se escribe, que se habla. Está Bhakti Yoga, que tiene mucho que ver con el sentimiento con que pongamos a nosotros en Dios.
tiene que ver con los cantos, con llorar, tiene que ver con sentirnos en un estado expansivo, en un sentimiento de alta amorosidad, que es lo devocional, bhakti. Y el karma yoga, que es el servicio, es la solidaridad, que la Madre Teresa es un ejemplo del karma yoga. Y decía que de estos tres modos, no importa si era Oriente, Medio Oriente u Occidente, si era la Iglesia Católica, la Iglesia Musulmana, Medio Oriente, o la hindú o la budista, que en realidad son 6 filosofías en el Oriente, todo esto me lo estudié. Se los puedo decir, pero es información. Todo esto tenía como objetivo a que un día tienen que ser Advaita. Y mientras tanto íbamos a hacer cosas por el otro, entonces se utilizó el miedo a Dios, el ganar el cielo. Se hizo una especie de contaduría, ¿viste? Tanto tiene, pero eso es la dualidad. Pero habían personas que llegaban como Francisco a estar más allá de la dualidad. No hubo muchos santos. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, llegaron más allá de la dualidad. Las 7 moradas de Ávila, de Santa Teresa. Es interesante, algunos místicos, San Agustín, pero después vienen la gente que lo interpretan y te lo reinterpretan hacia la dualidad, porque eran muy de avanzada. Pero tenía que Dios dejar pistas, poesía. Dios es poeta y matemático. Es una combinación maravillosa. Por eso cuando veo gente que hace ciencias exactas, creo que tu hijo que está en la parte bien de ciencias exactas, que es la parte de nuclear, quiere pintar y cree que va a ser mejor pintor. No es casual, los lóbulos se están conectando. No es casual que alguien con ciencias muy exactas necesite estudiar poesía o tener todo esto es orgánico, está pasándonos a todos. Y la verdad, los invito al arte, los invito a jugar. Humor y amor son lo mismo. No tiene nada que ver con los santos con caras tristes. Los santos tienen esa tristeza porque dicen, no entendieron nada. Sí, hay santos de mucho humor, hay santos cascarrabias, hay santos masoquistas, y después dijeron, eso es un santo, porque se lapidaban todos, vivían llenos de sangre y se ponían. Bueno, son historias de viaje sagrado. En función a eso se formaron el bhakti del canto, el bhakti de la oración, el bhakti de la devoción, el bhakti de las novenas. Siempre funcionan estos tres. Esta es la técnica de la dualidad. Hoy termina el Advaita, el Vaita, lo dual. Y empieza una conciencia mucho más personal del trabajo interior y que trasciende también la mística o leer a los santos. Y es el propio viaje, tener el propio mapa de ruta. Hay que ser muy libre para llegar a este estado. Y me decía Pablo, todo lo que vos ves afuera son mapas. Hay gente que cree que es el camino, entonces se quedan pegados al mapa. No saben que el cristianismo es un mapa, se quedan siendo cristianos y no lo utilizan como mapa, lo utilizan como camino. Pero todos son mapas, distintos mapas para llegar al mismo lugar, al último mapa, me decía Pablo. Mucho no entendía, repito, pero que está dentro nuestro, en la huella digital. Y ese mapa es un trabajo de automaestría. Y ese mapa te conduce a la conciencia Advaita, no dual. Te fusiona todo lo que es. Te hace sagrado, te hace practicar no más religiones y te hace un ser altamente lleno de religiosidad o reverencia por la vida. Hay bhakti yogas, hay bhaktis donde uno tiene que ver en todo a un hijo. La silla, la ropa, todo lo trata, son formas de bhakti yoga, en otros como un gran amor, en otros como la madre. Entonces trata todo, entonces tiene una relación armónica con la vida. Es bhakti.
Hay otros que quieren entenderlo, entonces traducen libros sagrados, el Bhagavad Gita, traduce los Vedas. Hay gente que decidió leer el libro de la vida en la India y formaron los Upanishads. Los Upanishads son pensadores libres, que dejaban todo lo que lo distraía y escribían lo que sentía. Todos los Upanishads son de fuego. Encontraban en lo cotidiano, porque salían de la dualidad, lo cotidiano me distrae, lo cotidiano me duerme, lo cotidiano me ataca, las fuerzas siniestras me atacan, no hay fuerza siniestra, todo es sagrado en la conciencia no dual. Ya el juego de la dualidad, ya no necesito tenerle miedo a Dios, ya lo entendí. Es todo lo que genere vida, empezando por mí. Es una boda alquímica, dirían los alquimistas, entre el espíritu y el todo lo que es. ¿Dónde queda acá el alma? El alma lo trabajamos los psicólogos. El alma es toda la información dual que tenemos, que la tenemos que trascender. Tardamos vidas. Pero cuando uno entra a la Advaita, el alma se espiritualiza. Por eso se llama camino espiritual. Que no tiene que ver con las religiones, tiene que ver con una conciencia Advaita, no dual. Y ahí uno empieza a leer a Plotinio y entiende lo que buscaba, la Enéada, y uno empieza a ver los mitos. Hay un autor que abarcó todos los mitos, Joseph Campbell, los dioses y sus mitos, el hombre y sus mitos, el hombre y sus mil máscaras, que junto con Jung, bajo la visión, te pones los anteojos de Jung, vemos todos los arquetipos que encierran, y que vos también tenés un mito. La familia tiene un mito donde las mujeres son las que resuelven las cosas, o hay un mito donde quedan solteros los hombres, o hay un mito donde mueren jóvenes la mujer. Son mitos, y todo eso lo estudió hoy lo que hace a la psicología transpersonal, lo que hace constelaciones familiares, y descubrimos que nosotros también somos un mito, que estamos hechizados y repetimos. Todo lo que es hechizo es dual. Cuando yo voy mutando ese hechizo, saliendo y reviéndolo, es conciencia, yo empiezo a autotransformarme, a autorrealizarme. Esto es Advaita, no dual. Y trasciende las religiones. Esto es un llamado interno que personas como yo resuena cuando me leen en Facebook, aquí o allá, y voy dando, me resuena. Mucha gente me dice, me volví loco una semana, no puedo parar de escucharte, no entiendo nada, pero estoy mejor. Y después me dicen, bueno, es muy lindo saber que recibo muchas cartas por día. Un día recibí 1800 cartas de gratitud, y entre ellas la de una madre superiora que me escucha y me sigue. O sea, algo impersonal debo de tener, que una madre superiora, no voy a dar nombre acá ni lugar, forma parte de la respiración unificada. Qué lindo, ¿no? Qué extraño también. Yo cuando recibo esta técnica, la recibo como un regalo de ustedes, como un libro, que pasan 3-4 años y digo, ay, ese tema, y resulta que me lo habían regalado 3 años atrás el libro, y recién ahí lo empiezo a leer. O me hablaron de una película y yo dije, sí, la vi, y un día la veo 3 años después y digo, ya te dije que era genial, pero no estaba preparado. O sea, me dio la técnica como alguien que te da un libro y lo veo 40 años después. Tardé casi 40 años o un poco más descubrir el tesoro que me había dado. Y él me dijo, cuando me hizo la técnica, que la vamos a hacer ahora, de respiración unificada, va a llegar un momento, vos te vas a olvidar de esta técnica, pero va a haber un momento en que la vas a recordar, la vas a experimentar, y después la vas a tener que compartir a toda la humanidad. Como yo no entendía nunca nada de lo que me decía, pero tenía una buena memoria, yo lo llamo memoria al pedo porque tengo memoria de todo. Después me doy cuenta para qué, pero tengo memoria hasta cómo se vino vestido, cómo te conocí, con qué estabas vestido. Tengo memoria auditiva, visual.
olfático, todo. Huele un perfume y digo, esto de fulana de tal, ¿y cuánto hace que no la ves? Como 40 años que usaba este perfume. Una memoria. Bueno, la cuestión es que me dio esta técnica, me dejo de ver, me mudo de Hurlingham a la provincia, fue unos meses antes de mudarme de Hurlingham. Esta técnica que me lo da con 2 personas más al costado mío. Siempre estaba vestidito de blanco, muy limpito, muy brillante. No recuerdo nunca haber tocado temas de hablar de otros, temas que hace calor, sí, tenía el ahorro de las palabras. Me fui dando cuenta, ¿no? Y yo también lo trato de hacer. Por eso cuando la gente me conoce y está muchas horas conmigo, soy reaburrido porque o comparto acá o calladito, tocamos estos temas si se dan y no tienen obligación. Y soy silencioso. Estoy como medio casado con el noble silencio. Entonces veo poca música, despacito, allá de fondo, prefiero los pájaros. Acabo de hacerme un viaje de arra en el silencio noble en la casa de los chicos de María Ángeles y Gabriel. Nada, ¿viste? La tele, algunas películas que por ahí veía, hacía un zapping por ahí porque me llamaba a ver alguna película, nada, todo. La cuestión es que yo empiezo a estudiar la carrera de musicoterapeuta en El Salvador, luego doy equivalentes de psicología, me gustó muchas materias y la carrera, me dijeron, si vos pagás el año, das las equivalentes, las daba libre. Para mí estudiar me era muy fácil, tenía muchas materias de psicología abordadas. Y como empecé a trabajar apenas me recibí o antes, yo lo que hacía era informarme con otros psicólogos, entonces me daban, yo soy como, me interesa escuchar la síntesis de los otros. ¿Y vos cómo veías esos temas de Lacan o los leía? Me resultaba no tan fácil Lacan es leer, pero después ¿y qué es en la práctica? ¿De qué sirve? Muchos me decían, no, todavía no lo sé para qué sirve mucho, pero bueno, yo lo hago. ¿Cómo es el método? Y siempre haciendo preguntas. Yo tenía la habilidad de hacer preguntas que iba directamente al grano, no me disperso. Y preguntas que me decían, pero vos ya sabés del tema, ¿cómo estás preguntando esto? Pero es un don, no sé cómo lo hago. Como aquel que nace con el don de pintar o el don de la voz. ¿Cómo se hace para tener buena? Se nace, se tiene el don, después se desarrolla, pero el que tiene el don nace con el don. Por más que yo desarrolle, el que tiene el don es así. Uno puede hacer una escuela de arte, conozco muchos artistas conocidos, y me decía, pero si no, fulana de tal tiene el don, Aleandro tiene el don, el otro tiene el don, y nosotros tenemos mucha escuela, muchos cursos, pero no tenemos el don. Nos vas a ver en muchas películas porque somos persistentes, tenemos el don de que estamos ahí en todos los castings, pero ese tiene el don. Y se puede competir. Entonces, hay algunos que venimos trabajando desde otras vidas, ya saber cuántas a veces fue papel secundario Norma Leandro, y hoy lo que hace le sale bien, de vieja, de joven, de buena, de mala, bueno, o gente que escribe, tienen el don. Pasan muchos años. Yo estudio, me recibo, atiendo, hice experiencias comunitarias donde me juntaba con gente que estudiaba en la universidad y vivíamos juntos para que gasten menos los papás, y entre todos hacíamos la comida. Es decir, yo era un tipo que nací con un alto nivel de gratitud. Yo no podía entender cómo mi papá me daba todo lo que me daba. Yo lo admiraba, a los padres, no a mi papá. Y yo tenía que ya hacerle ese ida y vuelta. Yo no compraba un chicle de más, lo que veía que era al pedo, porque esa plata no podía malgastarla. Claro, nací con una conciencia bastante rara. Yo no era autista, era que no tenía nada que ver con esa realidad ni con los pibes de esa edad. Yo simplemente no tenía nada que decir. Entonces, en esa actitud de alta gratitud, yo le comentaba, chicos, ¿saben toda la guita que sus viejos están dando acá y boludean y te la gastás al pedo y no estudiás? ¿Por qué no? Y había gente que me la captaba, y entonces alquilábamos casas.
que generalmente eran, no sé por qué caso, estudios de baile que después entonces tenían habitaciones, salones grandes, y entonces hacíamos, nos comprábamos libros en Kier. Vamos a comer bien. ¿Vamos a comer bien? Con poco. Entonces, ¿qué cantidad de hidratos? ¿Qué la proteína? ¿Qué la doctrina térmica? Nos poníamos con sábana fría y arriba calor, y transpirábamos y veíamos si tenía lo que decía el autor. Entonces entonces decía, vos sabés gimnasia, 2 veces por semana gimnasia, cuando veníamos a laburar. Vos sabés arte los sábados, toda la tarde arte. Y todos los días teníamos una meditación, hasta que nos llega las meditaciones de María Pergesi, de Saint Germain, lo estoy hablando hace muchos años atrás, 30, y con María Pergesi nos hicimos en la escuela del hogar de Saint Germain, y nos copó la meditación de la llama violeta y los maestros, y ella era canalizadora. Ahí nos conectamos con Connie Méndez, con una tal, no me acuerdo el nombre, y ahí me conecté con la canalizadora en Estados Unidos, Lucy Littlejohn, la que canalizó todo el material de la Hermandad Blanca. Nos hicimos de amigos. Yo voy justo ahí, en la fuente, en la esencia, pero no hacía la respiración unificada. Luego, mágicamente, me encuentro con el material de Mamina, la mujer que escribió Arpas Eternas, Orígenes de las Civilizaciones Adámicas, Moisés, y me conecté con la amiga íntima de ella, que le había dicho que llegado el momento me tenía que alquilar la casa antes de morir, en el año 65, y yo llego en la década del 80, y el nombre y apellido mío lo había hecho por videncia. Y claro, todo esto a mí me daba certezas, porque estaba mi nombre y apellido, y me tuvo que preguntar de 2 vidas. Yo estaba medio así como vergonzoso, bueno, le digo a las 2 vidas, y estaba escrito. Entonces, todas estas cosas también a mí el universo me ayudó a creer en mí. Yo era puro, pero también tenía dudas, si no estaba loco. Y todo esto hizo que empecé a explicar cosas en la parte psicológica, porque la musicoterapia te da muchas técnicas lúdicas, no verbales. Entonces hice talleres y nos juntábamos, nunca cobré. Fines de semana, había alguien que tenía estancia, nos juntábamos en estancia, miren, y yo les muestro fotos, videos de la historia de Eduardo. El otro día me decía Gabriela, pero ¿cuántas vidas viviste en esta? Como 10. Y conocí un montón de gente, y viajé por el mundo, y estuve en Findhorn, estuve al lado de Eileen Cady. Yo no sé cómo lo hice. Yo a veces pienso si no hago bifocación, no sé. No. Lo que pasa es que no llevé la atención a ser hijo, ni llevé la atención a tener casa, ni tener guita. No estaba distraído en eso, estaba distraído en esto. Donde está la atención, eso provocas. Hace poco tiempo, cuando viene también la muerte de mi papá, una enfermedad, diabetes medicamentosa, y tiene una cirrosis medicamentosa, y esto es un tema, la cirrosis, se le infla la panza, y justo me diagnosticaron a mí una leucemia atípica, rara, con características paranormales más que anormales. Tenía hemorragias, no se iba, aparecían o no. En todo ese proceso llega la posibilidad de una chica de La Plata que me regala para hacer con Mabel Cat Ho'oponopono. Lo hago con Mabel Cat Ho'oponopono y saco una quinta esencia, y me resonó como terapeuta. Todavía la respiración unificada no aparecía, y empiezo a descubrir una quinta esencia en Ho'oponopono que no lo había descubierto en ningún gurú, ningún maestro, ningún chamán, que todo lo que está afuera se provoca acá. Que lo sabía, pero me lo explicó, yo lo explico, y es más, ustedes, si mañana pasado les llevo algo, hay un primer taller de muchas horas que di en Capilla, que se llama de Ho'oponopono a respiración unificada, y explico Ho'oponopono desde la visión. Mucha síntesis, y una capacidad mía para explicar didáctica, amorosa, humorosa, y cuando tengo que dar, no me importa el que dirán, pero en Capilla del Monte, que hay muchos negocios de todo esto, me amaban y me odiaban a la vez, y me aplaudían, y algunos no me sacaron el saludo, pero cuando los miro, los abrazo, qué hijo de puta que sos, me dice, no. Y todo no digo, no, yo te muestro mi verdad, no, tu verdad, no sé, no es mi verdad. Esto, lo sagrado no se comercializa, no sé, bueno, todo es así. Todo un tema que generó mucha movilización. Con mucho respeto, siempre nadie me putea ni me manda a la mierda, pero
pero si pueden me evitan algunos, ¿no? Sobre todo en la calle de Capilla. Llegó un momento en que empiezo a meterme en el mundo del Ho'oponopono, el mundo maorí, o causalidad, cuando estoy muy impregnado, un amigo de un amigo, en la casa de él paraba un iluminado maorí. Un iluminado, un hombre que estaba iluminado, pero que así, llegué ese día y le digo que estaba fascinado con esto y él me decía, pero hay una parte que es darte cuenta el sistema de la memoria. Vos lo sabés bien, me dice. Esto no es que borro para que no me roben, borro mi creencia de que roban, o sea, ir a la quinta esencia del sistema. ¿Sabés cómo borrarlo? Lo explicaste como nadie, me dice. La verdad no lo explicó como nadie. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo explicaste muy bien. Vos ya tenés la otra técnica, la que yo conozco, la de la iluminación, que es la conciencia donde uno se conecta con infinitas posibilidades. Es la técnica del vacío, vos la tenés, porque yo te la veo, vos la irradiás. Vos la sabés, pero no la sabés cuál es. Entonces yo te lo voy a ir explicando y vos la vas a ir recordando. Bueno, cerrá los ojos, lleva la atención a la respiración, empezá a sentir que respirás con la... Empezá a sentir que respirás. Lo vamos a hacer ahora, Y me acordé que me lo había enseñado Pablo. Sí, me acordé. Bueno, ahora vos lo tenés que llevar a tu territorio, por el tema de la leucemia, por el tema de lo que fuere. Ve los efectos y sí, Eduardo, yo tampoco tengo que enseñarlo, vos naciste para dárselo a la gente y vos vas a hacer una primera etapa de unos primeros meses donde se lo vas a enseñar a la gente hasta que ellos caigan, descubran el valor de esto y decirle que ellos también están preparados para... Acá no hay un permiso, es la propia experiencia lo que te permite hablar desde la experiencia, no desde la información. Y esto es así. Es como un efecto dominó va a ser. Y vos sos uno de los que primero vas a hablar de estos temas. Entonces tuve que buscar la estrategia y empecé a contar cosas que me pasaban con la respiración unificada. Y me empezaron a responder gente. Y me empezaron a invitar. Entonces hice un primer viaje enseñando Ho'oponopono por México. Y fui a la casa de la sobrina nieta de Connie Méndez. Connie se llama también. Y después quise explicar lo de la respiración unificada, entonces fui de nuevo a México, me invitaron a Costa Rica, me invitaron a Junín y ya empiezo a explicar la respiración unificada. Y hay gente que de a poquito, ¿viste? Van como la toman, la dejan, hasta que se cae una ficha y empiezan como a hacerla y me piden, ahora organizada, una chica en España, me voy un mes y medio creo a España, dentro de pocos meses, recorro toda España, gente que veo que están haciendo la práctica y se les movió su vida, se están conectando conmigo, entre ellos la Madre Superiora, que se le está cambiando los panoramas, cómo se comparte, muy simple. ¿Hiciste la experiencia? Bueno, pero hay todo como una inteligencia que se despierta de aquellas, ¿vieron la propaganda? ¿Cómo no se me ocurrió de Mendicrín? Que empiezan como a despertarse la estrategia, que surgen como si fuesen inspiraciones, dado que el Ho'oponopono habla que se desarrolla primero la intuición, luego se activa la inspiración y luego se activa la iluminación. Y el paso que yo explico de la respiración unificada es para vaciarnos y conectarnos en el uno. No, y empiezo a ver gente que me capta de distintos lugares del mundo, que me invitan, como que tienen dinero, me quieren invitar. Y yo escribí un libro que se llama Toda esa hora que sucede en Egipto, me invitan, tal vez, a ir a Egipto. Hay otro que me invitan, o sea, me pagan el viaje, a ir al Tíbet y a que también, donde ellos viven, los 15 días yo enseñé esto y me invitan a traducirlo en inglés, y me invitan. Entonces voy viendo que no hago nada. Es lo que digo, no hay más nada que hacer cuando uno se conecta con la unidad. Solo soy y el resto se hace solo. Parece difícil, ¿no, María Ángeles? Cómo subirse a la cresta de la ola, pero... Claro, no lo sabíamos, sencillamente. Cuando uno empieza a conocer más la computadora, sabíamos que
Tenía un programa para grabar, tenía un programa de video y tenía un programa para la foto modificarla. Pero no lo sabía, como no lo sabía, no lo activaba. Y se empiezan a activar. Esto que se llama la expansión de la conciencia, conciencia y unicidad. Perfecto. No hay que hacer nada, pero hay que estar alerta. Es como que todas mis células tienen ojo y estoy alerta a la oportunidad. Y viene, y yo, ¿qué haces? Y estoy vacío la mayor parte del tiempo. Ahora tenía que charlar acá, charlo. Vinimos el otro día las chicas, hacemos una práctica y empiezo a contar cosas. Nos tenemos que ir borrachitos y es así. Y esto se hace solo, se llama sincronicidad. Entonces aparecen dos niveles en la Advaita: sincronicidad y automaestría. Son capacidades donde vos empezás a saber a pintar desde vos empezás a saber cómo hacer la estrategia. Yo escribí y hice un primer blog que se llamó Bitácora de un ser multidimensional. Y bueno, a partir de ahí hice 36 blogs. Todo esto ustedes los van a tener sobre la sencillez, sobre la nutrición, sobre el hábitat, sobre la arquitectura en el nuevo paradigma, sobre el arte en el nuevo paradigma. Voy buscando gente que hacen la respiración unificada y empiezan a descubrir que tienen capacidades para escribir poemas. Y entonces traducen a Eduardo haciendo poemas donde hablan de lo que yo hablo poéticamente o con canciones. Una tal Katy, Costa Rica. Entonces hago un blog que se llama Aromas del Espíritu, que habla te enseña la respiración unificada, te habla todos los conceptos con una poesía y una síntesis que yo digo, ¿qué hija de puta de dónde lo saca? Y ella me dice a mí, ¿qué hijo de puta de dónde lo saca? Es la inspiración. Y esto se empieza a abrir. Pero sobre todo en el arte de vivir, sobre todo en las relaciones, sobre todo en un rejuvenecimiento celular, sobre todo en la autocuración y sobre todo en vivir en un aquí y ahora que no se sabe lo que sigue. Se organizó una persona de Andorra, que es ahí, que es un país chiquitito que está en España, con otra persona de Huelva, ya están organizándome todo España, y yo ¿qué tengo? Nada. Yo estoy conectando a la gente que se conecta cuando organizan los viajes de Costa Rica, de México. El otro día dijimos con ella, y si nos juntamos todos, los invitamos a la Argentina, a Ronald de acá, a Jenny de allá, a la gente que trabaja, a Teresa en Chile, y nos vamos al monasterio de los Toldos, y nos juntamos dentro de 4 meses, todos los que quieran venir, y hacemos un encuentro de 2 días, pero además con los que quieran ir. O los que viven cerca van a dormir a sus casas, alquilamos otro lugar. El tema es si buscamos un lugar sagrado, porque es muy clave las vírgenes negras. Cuando me fui enterando a nivel esotérico, donde hay una virgen negra, el poder que existe de sanación y de transformación de la conciencia, de ahí que me voy a España para ir a Montserrat, porque hay una de las vírgenes negras. Y acá hay una de ellas, ustedes la tienen ahí Y el otro día alguien me dijo, sí, hay una imagen de la Virgen Negra. Digo, no, pues no, hay una Virgen Negra. Porque es Isis. Es la conciencia del iniciado de fuego, las vírgenes negras. Es negra porque es vacío. Es infinitas posibilidades las vírgenes negras. Ah, no, entonces cuando me dije, bueno, nos juntamos ahí. No le digamos a los curas porque nos matan, sino... Pero me parece que son bastante abiertitas. Abiertos hasta donde se abra, pero más abiertos que otros. No tanto como otros, obvio. También yo me imagino que esta Madre Superiora debe ser abierta hasta donde puede, con los otros, conmigo no, con los otros sí. Entonces esta técnica es milenaria, es sencilla, por eso es difícil. Y se puede hacer, es un estado de conciencia que se puede hacer con una sala de meditación, caminando, bañándonos, al irnos a dormir, a la madrugada, manejando el coche en la ruta. No hay excusa. La única excusa es su limitación. Ya somos 100% responsables. Y enseño la práctica, luego de la práctica explico qué va pasando, y encontré
te voy explicando la práctica y encontré 4 protocolos para hacerlo, esos 4 protocolos 9 veces cada uno. Hay un protocolo sobre el cuerpo físico para que éste empiece a rejuvenecerse, para activar las células madres. Hay un protocolo que se hace con nuestras relaciones de parientes, relaciones ancestrales y realidades paralelas, que eso lo explico un poco en sutil. Y hay otro que empiezo a trabajar desde esta vida a mis vidas paralelas. Son 4 protocolos que se hacen 9 veces y después se hace una respiración que se llama la del fuego cósmico y la de 144.000 códigos de luz que se activan, que se hacen solo 9 veces, como máximo, pero lo pueden hacer una. Porque a veces no hace falta por lo que pasa dentro de uno, que uno dice, vísteme despacio que estoy apurado porque se precipitan un montón de cosas. Se puede hacer, no sé, como mínimo 9 meses. No se hace 9 días seguidos porque se vuelven locos. Ustedes van a quedar con un empache que ustedes van a saber cuándo hacerlo, se crean las condiciones, aparece la automaestría de mi espíritu y el todo lo que es, y todo se da, se abre, se pone. La cabeza dice, ¿y yo para qué sirvo? Para que sepan que vos te llamás Laura, nada más. Te llamás Laura, ¿no? Y la verdad, y para saber que estoy en Junín y qué día es hoy, que mañana me voy a Santa Fe, pero por eso nada más. Es la secretaria, no es la que hace las estrategias, es la secretaria, es la que me recuerda. Y ella dice, yo quiero hacer más. No, mira, ya bastante cagada hicimos durante varias vidas. Vos eras la secretaria, no la dueña del edificio, boluda, le dio a la mente. ¿Y yo qué? ¿No me estás castigando? No, te estoy ubicando. Porque es importante en la 3D saber dónde uno está. ¿Se imagina que yo estaba un día en el medio de la selva? Yo tenía que saber dónde estaba y cómo había llegado, por lo menos qué colectivo tomar para volver. Porque si no, llego, y las señales, y ver señales, ¿no? Vamos ahora a hacer un descansito de un ratito, hacemos la práctica, y luego les enseño cómo hay muchos blogs, y sobre todo hay 3, donde ustedes van a escuchar cómo llevarlo esto al tema de los 4 protocolos. Un último blog que hice, que no lo terminé, que se llama Sutil, hablo de los muertos, los que quedan estancados, una visión nueva, absolutamente nueva de lo que fue el espiritismo, pero muy amplia y muy lógica. La monja le sorprendió cómo yo traté ese tema, sorprendió. Me dice, Gordo, ¿con qué tratamiento y con qué delicadeza? Y me abriste la cabeza y ahora cómo le digo a las monjas que están Y un poco con humor, tomo esto con todo el respeto. Y una serie de charlas que vengo haciendo hace muchos años, que se llama Sobre el viaje sagrado. Todo está organizado en una página, ustedes van a ver desde la última a la primera de los talleres, el taller que de acá está también para bajar. Hay una página, una hoja, que ustedes pueden pinchar esa hoja, la bajan de 4share para poder bajar en sus MP3 o CD todos los talleres que di. Son horas y horas, el taller en Costa Rica, el taller de esto, el taller de lo otro, el bar celestial, lo sutil, todo. Yo no me guardo nada para mí, o sea que ustedes tienen que saber que todo lo que les doy es hasta donde me recordé. Yo hablo de recordar más que de aprender. O sea que lo tienen, ustedes van a saber qué temas, porque ustedes tienen que seguirlo. Como esto está grabado, también lo van a escuchar gente en internet. Los estoy invitando a este juego. Ahora, es un viaje. No sé lo que me siguen más o menos, que donde no pueden parar de escucharme, es un viaje estar con el Edu. Es un viaje. Es un extraño viaje. Es un viaje. Es irnos a otro planeta, es irnos a otra dimensión. Pero todo está conectado con todo. Eso es lo que me caracteriza y me asombro. Lo coherente que soy. No tengo contradicciones. A lo sumo se va aclarando más adelante esto que mucho no... Bueno, ahora dentro de poco explico qué pasa cuando vamos a dormir. Y comienzo una serie que se va a llamar 2012.
linda, también me van a dar con un hacha seguramente. Así que descansamos unos minutos y también va a estar grabada esta, y esto se lo llevan puesto, espera.